hermanos, ¿qué tal? Yo la verdad es que estoy muy contento de poder ponerme hoy de nuevo delante de ustedes para seguir con el estudio de la carta a Judas. Saben que la semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos sobre quién era Judas, a quién iba dirigida la carta y otros temas así para introducirnos en el estudio de la carta. Y hoy me gustaría recordar como nexo de esta sesión y la anterior tres aspectos que me parecían que teníamos que tener en cuenta como principio para nuestro vivir diario, para nuestra manera de acercarnos a Dios, para nuestra manera de comunicarnos con Él y que tiene mucho que ver con la adoración, con la devoción. Y quería, como les digo, del primer análisis general de la epístola de Judas y teniendo como trasfondo la idea principal del autor, la exhortación a pelear por la fe, a pelear con celo, con determinación, a contender ardientemente por la fe, el Espíritu Santo está haciendo un llamado a primera línea de combate. El Espíritu Santo quiere que de alguna manera nosotros pues tengamos la determinación de defender el estilo de vida cristiano. Hablábamos de la fe la semana pasada de una manera más amplia, no solamente a la acción de creer, sino más bien a nuestra manera de vivir, porque pienso que de alguna manera lo que creemos se evidencia en la forma en que vivimos. Cuando vivimos de una manera ordenada, estamos dando testimonio realmente de que el Señor está haciendo algo en nuestra vida. Y es una manera, ¿no?, que podamos entender de contender por la fe, de contender ardientemente por la fe. Como les decía, de ese primer análisis general, había como tres principios generales que me gustaría recordar, porque entiendo que deberían plasmar la importancia de esta breve pero contundente carta. En primer lugar, decíamos que era importante evaluar la importancia del mensaje por su ubicación en el Nuevo Testamento, justo antes del libro de Apocalipsis. Es como que Dios nos quisiera hacer examinar nuestra convicción. Dios quiere que busquemos tener rotunda seguridad en nuestros principios y valores cristianos, con la expectativa en el regreso de Jesucristo, con la expectativa en el día en el que el Señor hará juicio y retribuirá a cada uno según su obra, con la expectativa en que un día, ese día en el que por fin se establecerá su para muchos ansiado reinado eterno de paz y en gloria con Dios y con su Cristo. En segundo lugar, veo un llamado insistente de parte del Señor a buscar recibir de primera mano, en comunión con el Espíritu de Dios, su preciosa enseñanza, la revelación de su gloria, los tesoros ocultos que hay en la palabra. Y dije que es necesario filtrar, repito, es necesario filtrar todo lo que se predica, todo lo que se nos comparte, todo lo que nos enseñan de la palabra de Dios, de la Biblia, especialmente en lo que respecta a la enseñanza de la tradición cristiana referente a la obra de Jesús, es decir, a su vida, su muerte y su resurrección, la resurrección del Señor. Y la salvación, por supuesto, la salvación solo por fe en su nombre. Es gracia, recordemos que es gracia, es pura gracia. Nosotros no podemos añadir nada, nosotros no tenemos ningún medio natural, humano, en que podamos lograrlo o asirnos de esa gracia. Es un regalo inmerecido, un don eterno, por la pura misericordia del Señor. Y en tercer lugar, hay como un énfasis superlativo a la responsabilidad de cada creyente, individualmente, a no dejarnos engañar para poder cumplir con la comisión de predicar el Evangelio. De esta forma evitamos extender doctrinas cerradas, malas enseñanzas. De hecho, esta carta de San Judas es una interpelación fuerte justo a eso, a denunciar, a confrontar las falsas enseñanzas, a los falsos maestros. Y como decía, de esta forma no extender doctrinas cerradas, sino la sana enseñanza, respaldándola con la Escritura y con un ejemplo de conducta moral intachable, que era algo que estos falsos líderes o líderes corruptos estaban haciendo mal. No era tanto su teología, no era tanto su enseñanza, no era tanto lo que predicaban,
sino su transigencia moral, su perversión, todo lo que hacía que estuvieran arrastrando gente y que estaban, como dice la palabra, como dice en el libro de Judas, ya dispuestos para esa condenación. Estaba de antemano determinado que iban a ser juzgados y de alguna manera condenados. Ese no dejarnos engañar, porque eso también es derivado de la gracia, es el resultado de la comunión íntima y dependiente del Señor. Son frutos de la comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, no valen las excusas, asegurémonos, debemos asegurarnos de que lo que nos sirve de fundamento y los materiales que estamos usando en la construcción de nuestra relación con el Señor son los adecuados, son los idóneos, son los que nos van a acompañar y los que nos van de alguna manera, no que nosotros podamos hacerlo por nosotros mismos, sino que nos van a dar la garantía de la eficacia, de la eficiencia de todo lo que estemos haciendo para agradar al Señor, para enaltecer su nombre, para glorificarle. De pequeño tenía un profesor que me decía que el me creí que, el me figuré que y el me pensé que son síntomas de la necedad. Y esto debería ser un aviso, ¿no? A verlo de esta manera. No vamos a tener excusa cuando nos pongamos delante del gran trono, delante de Dios, delante del Cristo, y no vamos a tener excusa. Si te enseñaron mal, si me enseñaron mal, si alguien te dio un mensaje errado, nosotros tenemos la responsabilidad de filtrarlo, tenemos la responsabilidad de no dejarnos engañar, tenemos que recibir de primera mano, en comunión con el Espíritu, lo que es la sana doctrina, lo que es la buena enseñanza. Hoy me gustaría, antes de continuar con la lectura de la carta de Judas, primeramente voy a leer los 4 versículos que leí la semana pasada, para después incidir de alguna manera un poco más en algunos aspectos que no mencioné la semana pasada y que me parece que tienen una importancia relevante. Dice en el libro de Judas: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Y hasta aquí podríamos ver, ¿no?, que como que Judas tiene la intención de decirnos de alguna manera cómo nosotros tenemos que conducirnos, cómo tenemos que entrar en esa batalla, cómo tenemos que entrar en esa guerra y contender ardientemente por la fe. Pero lejos de eso, lo que vamos a ver a continuación, la razón de por qué Judas nos exhorta a contender ardientemente por la fe, y luego hace una denuncia, hace una acusación a las personas que, como dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas tenía una preocupación grande, porque veía o le habían dicho que habían personas impías, personas que estaban lejos de la verdad, y que estaban entrando encubiertamente, de una manera sutil, en el núcleo de las iglesias, y estaban pervirtiendo la teología, estaban pervirtiendo la doctrina, estaban pervirtiendo el cómo vivir de una manera agradable al Señor. Y antes de seguir adelante, me gustaría, antes de continuar con la exposición, resaltar algo importante para entender bien el mensaje del libro que estamos estudiando. Es obvio que Judas tenía un profundo conocimiento de la Torá, del Antiguo Testamento, así como de otra literatura de tradición bíblica, pero no contemplada en el canon hebreo. Hoy no voy a entrar mucho ahí, es algo que tengo preparado y que quiero compartir, pero será en la siguiente sesión tal vez, sobre esta literatura. Digo que no quiero entrar mucho ahí porque ya en su momento hubo un gran debate, un debate intenso respecto de la inclusión o no de estos libros en el canon bíblico. Pero esta literatura era de alguna forma muy valorada, era
una literatura que tenía mucho peso en la tradición judía y muy valorada en los tiempos de Jesús y por toda la comunidad judía contemporánea a él. De hecho, Judas menciona varias de estas obras literarias, o mejor dicho, hace referencia a textos recogidos en estos libros. ¿Qué hay detrás de la posición que asume Judas en el saludo inicial cuando se reconoce siervo de Jesucristo? Bueno, pues sin duda alguna hay una connotación de verdadera devoción. Hay un significado de completa sumisión. Hay un sentido de pertenencia. Estaba diciendo, Él es mi Señor, yo soy su siervo. Yo le pertenezco a Él. Tiene un sentido de adoración genuina. En el Antiguo Testamento, hermanos, uno de los títulos más comunes que recibían todas aquellas personas que acabaron cumpliendo con algún rol importante o asumieron alguna función de liderazgo, se les atribuía la mención de siervo de Dios. El hecho de que Judas tome de esta tradición y sustituya a Dios por Jesucristo, como él se reconoce en el primer versículo, siervo de Jesucristo, él está tomando de esa tradición, que es de lo que hemos comentado, y está sustituyendo el nombre de Dios por el nombre de Jesucristo. Entonces, el hecho de que Judas tome de esta tradición y sustituya a Dios por Jesucristo tiene una implicación obvia y contundente. Está atribuyendo a Jesús, exactamente, la divinidad de Dios. Está atribuyendo a Jesús la divinidad de Dios. Estaba diciendo Jesucristo es Dios. De esta forma estaba diciendo que Cristo y Dios son uno y el mismo. Está diciendo que Cristo y Dios comparten deidad. Que el título de siervo de Jesucristo representa la misma autoridad que ameritaban los siervos del Altísimo en el Antiguo Testamento. Está diciendo que de la misma forma que Moisés, Abraham o los profetas hablaron representando la autoridad de Dios Padre, ahora él, Judas, habla representando la misma autoridad, pero manifestada en Dios Hijo. Aquí cabe una pregunta: ¿por qué Judas buscaría afirmar o dar testimonio de la autoridad que representaba? Y como vamos a seguir viendo, una de las razones, una de las más importantes, o por lo menos una de las centrales en esta breve carta, era denunciar y confrontar a los líderes y maestros corruptos, como hemos visto en el versículo 4, que se habían infiltrado encubiertamente en las iglesias. Dicho en otras palabras, Judas se sintió en el deber de expresar su autoridad, de escribir sometido y sumiso a la autoridad divina de parte de esa autoridad. Al margen de lo que venimos viendo, más que todo es una forma de expresar sin duda su profunda devoción y adoración al Señor. Esto nos habla de que, aunque Judas creció con Jesús, su relación con él había encontrado su máxima y eventualmente acabó reconociéndole como el Mesías anunciado, como Señor y Dios y como el Creador. Puede que a nuestras generaciones las menciones usadas por Judas para referirse al pueblo de Dios, las que hace en la segunda parte del versículo 1, llamados, santificados y guardados, puede que no lleguen a alcanzar el peso, a alcanzar el valor acertado del uso de estas expresiones que hizo aquí Judas. Entonces, ¿qué implicaciones o qué significado deberían adquirir estos términos con los cuales Judas se refiere al pueblo redimido, al pueblo salvado por Dios? La palabra santificado, en versiones más antiguas, con traducciones más fieles y mejor atestiguadas, se traduce como amados. Esa parte del versículo 1 vendría a decir algo así como a los llamados, amados por Dios y preservados, guardados en Jesucristo. Hay eruditos y teólogos que presumen que Judas o Judá, como sería más en su idioma original, aquí puede estar aludiendo a una serie de pasajes descritos en el libro del profeta Isaías. Son los conocidos como cánticos del siervo o el canto del siervo. Y aunque principalmente se asocian a 4 textos muy específicos, según la fuente, pues se pueden ampliar extendiéndose a otros versículos, incluso a otros capítulos. Son una serie de pasajes asociados a Israel, por una parte, pero también
y más reconociblemente para nosotros, a Cristo, al Mesías, al ungido de Dios. Principalmente estos textos son, como decía en el libro de Isaías, del capítulo 42, del versículo 1 al 4, capítulo 49, de los versículos 1 al 6, el capítulo 50, de los versículos 4 al 9, y también Isaías capítulo 52, desde el versículo 13 hasta Isaías capítulo 53, versículo 12, es decir, todo el capítulo 53 de Isaías entero. Si nos acordamos, este capítulo 53 de Isaías habla del siervo sufriente. Hablaba Isaías de que en Jesús, por su llaga, nosotros fuimos sanados. Todas nuestras enfermedades, todo nuestro pecado cayó sobre ese siervo sufriente del que Isaías mencionaba. Como os decía, según la fuente, estos textos se extienden a otros versos e incluso a otros capítulos del libro de Isaías. Pero lo que cabe resaltar, y se puede ver con claridad, es el énfasis a las palabras usadas por Judas o Judá, llamados, amados, guardados, o como hemos leído en la versión Reina Valera que yo tengo usando, santificados. Pero son textos que resaltan con insistencia, que repiten muchas veces el deseo de Dios Padre por elegir, por llamar, es el deseo de Dios Padre por escoger, por amar, por preservar. Y hoy vamos a leer algunas de estas citas. En Isaías 41, versículos 8 y 9. Dice, pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, fíjate, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé, dice, te llamé, de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé, dice el versículo 9. En el capítulo 42, versículo 1 dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, otra vez, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. En el verso 6 de ese mismo capítulo 42 dice, yo, el Señor, te he llamado en justicia. Si veis, escogido, llamado, son términos que se repiten muchas veces en estos textos. Dice, te he tomado de la mano. Dice, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Luego en el capítulo 49, versículo 1, dice, escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi madre. Si veis, si notáis, otra vez aquí dice, el Señor me llamó, otra vez llamado. El versículo 6 de ese mismo capítulo dice, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado, a quienes he guardado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Notan el parecido que hay en la similitud del lenguaje usado en los libros de Isaías y Judas en este caso? Estos textos también de alguna manera nos están hablando de algo, de una implicación personal. Nos está llamando a nosotros, nos está diciendo que nosotros somos llamados. Este texto alcanza a nuestra vida hoy, es vigente para hoy. Y está diciendo que Dios tiene un plan de redención para la humanidad y que tú y yo somos parte de ese plan. Y que tú y yo vamos a ser usados de la manera en que Dios quiere usarnos. Para esto tenemos que estar prestos, por supuesto, tenemos que tomar la decisión de seguir, tenemos que tomar la decisión de servir al Señor con todo nuestro corazón, como dice en Deuteronomio 6, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y nuestra alma. Amarás al Señor tu Dios, eso, la Shema de Israel. Oye, Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Para continuar, dice, versículo 5 de Judas, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fijaros, aquí Judas está siendo muy claro, está siendo muy sensato, muy contundente. Está diciendo que como decíamos al principio, que de poco nos van a servir las excusas.
El Señor había salvado al pueblo de Egipto, podemos leer del libro de Éxodo hasta Números, y luego desde ahí se va repitiendo durante toda la Biblia, Salmo 74, entre otros salmos, también los profetas hablando de la rebelión del pueblo de Israel, de la incredulidad, de su obstinación por no querer creer, por no querer confiar, por andar en duda, por andar titubeando con lo que Dios quería que hicieran. Habla del rechazo a la autoridad de Dios y a la autoridad dada por Dios, porque siempre estaban de alguna manera confrontando a Moisés, a Aarón, siempre con peleas, con debates. En el capítulo 14, me parece, de Números, dice hasta 10 veces me han tentado, y estaba dispuesto a sacar de todo el pueblo de Israel, estaba dispuesto a exterminar a toda la nación. Y solamente le dijo a Moisés, dice, y de ti haré otra nación más grande y poderosa. Pero dice la palabra que Moisés se inclinó, adoró y le dijo, Señor, pero entonces, ¿qué van a decir los pueblos que han oído de tu mano fuerte, de tu poder sobrenatural? ¿Qué van a pensar? Vamos a ser escarnio, dice. Y le pidió, por favor, de alguna manera, imploró que perdonase al pueblo. Y el Señor le dijo, vale, como tú dices, voy a perdonar al pueblo. Pero juró, como dicen Hebreos, que no entrarían en su reposo. Y de toda esa generación, solo 2 personas, Josué y Caleb, alcanzaron la tierra prometida. Y aquí está poniendo esto como un ejemplo de lo que puede acontecer si nosotros, si el pueblo de Dios no está presto, aunque también está haciendo una acusación a los líderes religiosos, a los líderes corruptos, a los maestros falsos que estaban malversando de alguna manera la gracia que de Dios habían recibido. Y esto tiene que ser un aviso para nosotros. El pueblo de Israel que vio la mano fuerte del Señor respondiendo al clamor de ellos cuando estaban en Egipto, y en su misericordia haciendo un asombroso despliegue de señales portentosas y maravillas sobrenaturales, liberó al pueblo israelita para introducirlo en la tierra de promesa, y por sus múltiples desplantes y la terquedad que había en su corazón constante, perecieron en el desierto. Como digo, solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Y hoy lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir avanzando en esta acusación. La semana que viene, si Dios quiere, seguiremos a partir del versículo 6. También otro ejemplo interesante de necedad, de no guardar su dignidad, de los ángeles caídos. Y bueno, con otros textos que atestiguan de alguna manera o dan fundamento a estas enseñanzas que para nosotros hoy deben ser muy valiosas y apreciadas. Y con mucho gusto me despido. Que el Señor os bendiga. Hasta la próxima semana.